Hola a todos, bienvenidos a este Living con Expertos organizado por la Federación Argentina de Cardiología en conjunto con PTC Therapeutics, a quien le agradecemos por brindarnos su colaboración para este webinar. Y en los próximos minutos trataremos el tema amiloidosis cardíaca con especial foco en amiloidosis hereditaria. Tenemos el honor de contar con la presencia de dos amigos que son expertos en amiloidosis, el doctor Carlos Dumont, que es jefe de cardiología del Hospital Privado de Rosario y fue presidente del Comité de Miocardiopatías de la FAC, y el doctor Alejandro Quiroga, que es integrante del grupo de trabajo en cardiopatías familiares del Hospital Universitario Fundación Favaloro. Yo voy a participar como moderador de este debate. Para los que no me conocen, mi nombre es Adrián Fernández y soy coordinador del grupo de trabajo en cardiopatías familiares del Hospital Universitario Fundación Favaloro y también fui presidente del Comité de Miocardiopatías de la FAC. A modo de introducción, les quería pedir a Carlos y a Alejandro si brevemente nos pueden decir qué es la amiloidosis y específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de amiloidosis hereditaria por transferretina. Bien, bueno, muchas gracias Adrián, gracias a la FAC por este evento y a PTC por apoyar que se conozca mejor un poco esta enfermedad que realmente, como todos saben, la prevalencia viene en aumento gracias a un mejor conocimiento de la misma, ¿no? Cuando uno habla de amiloidosis, en general se refiere a una proteína nativa que se va a desplegar incorrectamente, en general en monómeros inestables. Estos se van a autoagregar en fibrillas en el tejido extracelular de diferentes órganos y van a generar un daño desde el punto de vista mecánico por compresión y en algunos casos también por una cuestión de toxicidad. La amiloidosis en general puede ser sistémica, puede ser localizada, puede ser adquirida o puede ser hereditaria. Tenemos diferentes tipos y bueno, un poco la idea es plantear y discutir un poco acá con Alejandro los diferentes tipos de amiloidosis que tenemos a nivel cardíaco y la repercusión que tiene a nivel del organismo y fundamentalmente en el aparato cardiovascular, ¿no? Sí, exactamente como dice Carlos. Por suerte, un poco cuando nos compete a nosotros, los cardiólogos, las cosas ya cuando tienen compromisos cardíacos se van acotando, porque como dijo Carlos, amiloidosis hay sistémicas, hay localizados, un montón de proteínas precursoras, pero el hecho de que el compromiso orgánico sea cardíaco nos reduce mucho a dos patologías, que son las que tenemos que conocer cuando sospechamos la amiloidosis. Esas dos patologías son la amiloidosis tipo AL, que antes se conocía como la primaria, que es por cadenas livianas, y sí, la que es la amiloidosis por transtirretina, que tiene dos subformas, que es la amiloidosis por transtirretina hereditaria, que es donde estamos poniendo el foco hoy, que el problema de base es una mutación que lleva a que se desagregue la proteína y haya un mal plegamiento, y la forma que se da sin la mutación que la justifique, que es la forma salvaje o wild type. Bueno, muy bien. Bueno, como pasa con otras enfermedades poco frecuentes, ante la aparición de los primeros síntomas, los pacientes deambulan por diferentes consultorios médicos en búsqueda de un diagnóstico y en ocasiones pueden pasar hasta 4 años del inicio de los síntomas hasta que se diagnostica la enfermedad. Y también, al igual que en otras enfermedades de origen genético, los síntomas por amiloidosis hereditaria por transretina pueden ser muy diferentes entre los distintos pacientes e incluso entre miembros de una misma familia. Entonces les quería preguntar a Carlos y Alejandro, ¿cuáles son los síntomas y signos de alerta o banderas rojas a los que les debemos prestar atención y que nos pueden orientar en el diagnóstico de amiloidosis hereditaria? Bueno, la verdad es que hay mucho porque en lo que es la literatura se propone como banderas rojas un montón de cosas que van pasando por diferentes puntos. O, por ejemplo, tenemos banderas rojas que están apuntadas al interrogatorio, banderas rojas que están apuntadas al examen físico, banderas rojas que están apuntadas a los signos y síntomas y banderas rojas que van a los métodos.
la idea con Carlos es un poco ordenarles eso, y para que sea un poco más fácil el pensar el diagnóstico, el que se prenda la lamparita, que para eso está la bandera roja. Sí, yo creo que un punto importante es que muchas veces pacientes que tienen el antecedente de un síndrome del túnel carpiano, una estenosis a nivel lumbar espinal, etcétera, muchas veces estas cuestiones que a veces son de índole más traumatológica que cardiológica pueden anteceder a un desarrollo después de una miocardiopatía amiloidótica en 5 a 9 años, con lo cual esta es una cuestión de lo que planteaba Alejandro del interrogatorio que tiene que ser importante, porque son antecedentes que ya a uno le tiene que hacer prender un poco la lamparita de empezar a sospechar el desarrollo de la enfermedad. Y después a nivel cardíaco, en general, la gran mayoría, los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen función sistólica conservada, hay ciertos estudios, hay un trabajo importante del grupo español del Puerta de Hierro, donde han encontrado que prácticamente un 15% de la población que se interna con insuficiencia cardíaca y función preservada, cuando ellos le hacen el estudio con medicina nuclear, detectan que la causa es una miocardiopatía amiloidótica. Hoy tenemos población un poco más añosa, la población que va a reemplazo valvular aórtico percutáneo, que un 16% de esta población puede tener una miocardiopatía, una amiloidosis asociada. ¿Bien? Si uno indiscriminadamente ve los estudios de medicina nuclear, ve que fundamentalmente hay un 4 o 5% donde viendo en el estudio de medicina nuclear la captación con pirofosfato, pueden tener fundamentalmente en población añosa la captación de pirofosfato que hace sospechar la presencia de esta enfermedad. O sea, indudablemente estamos con el mejor reconocimiento de la enfermedad, diagnosticando en formas más prematuras, y realmente vemos que la prevalencia de la enfermedad es mucho mayor de lo que suponíamos anteriormente. Y en lo que nos atañe fundamentalmente al mundo de las miocardiopatías, hoy vemos frecuentemente en la mayoría de las poblaciones de grupos que ven pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que prácticamente un 5 o un 7% obedece a una amiloidosis cardíaca como etiología, ¿no es cierto? Ya después de esto, cuando uno empieza a tener la sospecha, porque el paciente tiene un cuadro clínico y tiene una imagen que inicialmente es el ecocardiograma, empieza ya a preguntarse por ciertas características que después vamos a hablar, si esto puede corresponder o no a una amiloidosis cardíaca. No sé si vos tenés algo para agregar, Alejandro. No, perfecto, es eso. Me parece que pasándolo en limpio, siempre el cardiólogo a la cabeza tener presente el problema de base es la infiltración, entonces el aumento del espesor. El aumento de espesor a la cabeza y acompañado de, por ejemplo, signos y síntomas como los que contaba Carlos, la insuficiencia cardíaca, particularmente con función sistólica preservada, pero también hay casos con reducida, con una población no despreciable de pacientes amiloidóticos en esa subpoblación. Y no también dejar de mencionar lo que le pasa a estos pacientes con el correr del tiempo, que muchas veces les pasa que previamente eran pacientes hipertensos y uno con el correr del tiempo empieza a notar que las medicaciones que antes uno usaba para controlar la hipertensión de esos pacientes ya ejercen un efecto demasiado potente, entonces uno empieza a retirarle medicación, empiezan a controlar demasiado bien la presión sin hacer mucho cambio en el estilo de vida, y eso también es un signo de alerta junto con las otras banderas rojas clínicas para tener presente. Y después del resto del electrocardiograma per se no hay una que nos pueda apuntar que sea patognomónica, pero sí nos gustaría transmitir que lo que sí importa es cuando hay una disociación, una discrepancia entre lo que es los hallazgos de la infiltración con lo que decía Carlos del aumento de los espesores, con una falta de acompañamiento del aumento de los voltajes. Entonces esta discrepancia es lo que nos tiene que apoyar en la sospecha para avanzar con lo que es el diagnóstico. Y después del laboratorio, los biomarcadores elevados, la troponina y el PNP o ProBNP persistentemente elevados, junto con las otras banderas rojas, y de los extracardíacos, lo único que nos faltó, que es de piramidal importancia en lo que es la neuropatía, para lo que son los pacientes con amiloidosis TTR hereditaria. Entonces siempre tener presente la neuropatía predominantemente distal, miembros inferiores, que progresa de distal a proximal.
Bueno, en relación a este comentario que decía recién Alejandro, ¿no? Claramente, entonces, en la forma hereditaria, además de las manifestaciones cardiovasculares, hay afectación del sistema nervioso periférico y sistema neurovegetativo, y creo que todos coincidimos que, al igual que en otras enfermedades que cursan con manifestaciones sistémicas, como la enfermedad de Fabry, es muy importante que el paciente sea evaluado por un conjunto multidisciplinario, y en el caso particular de la amiloidosis hereditaria es muy importante una evaluación en conjunto con la participación de cardiólogos, neurólogos, eventualmente gastroenterólogos, etc. Ahora, otro tema importante que es una enfermedad hereditaria y por lo tanto es una enfermedad genética. Y aunque parezca mentira, lamentablemente los cardiólogos todavía no tenemos del todo incorporado el concepto de cardiopatías familiares. ¿Quieren hacer algún comentario en relación a este punto? Sí, yo un poco quería dejar en claro un poco del tema anterior, Adrián, lo fundamental es tener habitualmente el diagnóstico inicial que uno hace y la sospecha muchas veces parte de los laboratorios de ecocardiografía, que habitualmente el paciente está estudiado por un cuadro clínico, se le hace el electro, se ve el eco, entonces es importante que uno tenga ciertos parámetros en el eco y los ecocardiografistas para tratar de pesquisar precozmente la enfermedad. Fundamentalmente cuando el paciente tiene una hipertrofia significativa y no era hipertenso, como dijo Alejandro, o hay una hipertrofia significativa sin una concordancia o hay un desbalance con respecto a lo que uno ve en el electro. O sea que yo creo que esos son detalles importantes para ya empezar a sospecharlo y después interrogar, en el caso de la hereditaria, si hay síntomas acompañantes que muchas veces se asocian en la forma hereditaria el compromiso cardíaco y sistema nervioso periférico de alteraciones sensitivas, motoras, parestesia, etcétera, que ya nos tiene que hacer sospechar de un compromiso mixto del sistema nervioso periférico y cardíaco. Con respecto a la parte genética, en general la penetrancia de esta enfermedad es bastante heterogénea y son enfermedades autosómicas dominantes y un 50% de probabilidad que la descendencia tenga la enfermedad, ¿no? Y ahí se va a plantear muchas veces, bueno, la utilidad de hacer el diagnóstico etiológico, fundamentalmente de la forma potente y retina hereditaria, ver la familia y tratar de hacer un diagnóstico, en este caso precoz, con seguimiento, etcétera, para cuando uno ve algún compromiso empezar con el tratamiento oportuno. Yo también quería agregar acá, Adrián, que es importante, estamos hablando de la amiloidosis en general y dejar bien en claro la gran utilidad y lo fundamental que siempre frente a esto, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de excluir la amiloidosis por AL, que es una enfermedad que habitualmente tiene una progresión muy rápida y tiene habitualmente, si uno no hace un diagnóstico y un tratamiento oportuno, precoz, la supervivencia y el riesgo de esta enfermedad es muy alto, con lo cual lo primero que tenemos que hacer frente a las sospechas, ya vamos a entrar en diagnóstico, pero tratar siempre de excluir esta patología que va a tener algunas cuestiones clínicas que son diferentes. El paciente en general tiene, aparte del compromiso cardíaco, hepatosplenomegalia, macroglosia, púrpura a nivel orbital, o sea, son ciertas cuestiones clínicas que nos pueden llamar la atención de esta amiloidosis AL, que es lo que primero tenemos que descartar por la elevada mortalidad que tiene esta patología. Descartada esta, ya después uno empieza a hacer el diagnóstico de si esta amiloidosis por retina es la forma salvaje o hereditaria, ¿no? Y volviendo a la amiloidosis hereditaria, una de las ventajas, entre comillas, que tiene la amiloidosis hereditaria en relación a otra forma de amiloidosis, es que si podemos identificar la variante genética en el caso de índice, luego a través del screening genético familiar podemos detectar miembros de la familia que estén potencialmente afectados. Entonces, la primera evaluación del paciente siempre es muy importante tener en cuenta la historia familiar y el origen étnico que nos puede orientar al diagnóstico de algunas cardiopatías familiares. Sabemos que hay algunas variantes genéticas de amiloidosis hereditaria que son endémicas, por ejemplo, en Portugal o en algunas regiones de España como Mallorca. Y como todo tiene que ver con todo, me parece que es importante tener en cuenta no solo el antecedente familiar de cardiopatía, sino que también tenemos que investigar antecedentes de manifestaciones neurológicas en nuestros familiares que nos pueden orientar al diagnóstico de amiloidosis hereditaria. No sé si querés hacer un comentario, Alejandro, relacionado. No, sí, es un poco lo que decía Carlos. La verdad es que cuando decíamos lo de la bandera roja del interrogatorio es eso, hay que incorporar
en la práctica diaria el preguntar para la ascendencia, y lo más importante es la diferencia que se hace, como bien dice Adrián, para la descendencia, para el seguimiento de los pacientes que son portadores asintomáticos en el momento de que se hace el diagnóstico. Así que sí, es de vital importancia incorporarlo, tenerlo presente, y es muy útil para orientar a lo que es directamente la amiloidosis TTR hereditaria. Ahora, cuando finalmente la amiloidosis hereditaria es diagnosticada, lo más probable es que los depósitos amiloides sean lo suficientemente importantes como para comprometer el curso clínico del paciente. Por otra parte, sabemos que el mayor beneficio del tratamiento se obtiene en aquellos pacientes que son tratados tempranamente. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los criterios clínicos o de imágenes o caminos diagnósticos que nos ayudan a detectar afectación precoz por amiloidosis hereditaria? Y relacionado con esta pregunta, ¿cuáles son las manifestaciones tempranas, tanto clínicas como por imágenes, que nos habilitan para iniciar tratamiento en pacientes con amiloidosis hereditaria que son diagnosticados precozmente, por ejemplo, por screening familiar? Bueno, un poco para centrarnos, Adrián, si querés, un poco en la metodología diagnóstica y la utilidad de las imágenes. Uno, como dijimos, frente a la sospecha de un cuadro clínico, de todas las cosas un poco que comentaba ya Alejandro, y ante un eco que uno ve a un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, con características de una miocardiopatía infiltrativa, probablemente secundaria a amiloidosis, uno lo primero que hace es decir, bueno, si uno ya tiene herramientas clínicas muy importantes, donde realmente todos los datos, el electro, el cuadro clínico y el eco son suficientes, uno puede saltar directamente a un estudio de medicina nuclear, ver un poco la captación que uno tiene con pirofosfato, con DPDP o HMDP, para ver si realmente la captación es significativa, que habitualmente se usa una clasificación que es de Perugini. Si la captación es importante, grado 2-3, me va a implicar que indudablemente hay una alta probabilidad que esa amiloidosis sea por transtirretina. Pero esto siempre hay que acompañarlo, como yo les decía anteriormente, de un estudio de sangre, que es estudio de capa y lamba, cadenas livianas en sangre y en orina, e inmunofijación en sangre y orina, para excluir la amiloidosis AL. Porque hay casos descritos de amiloidosis AL que también pueden tener captación grado 2-3. Si bien lo habitual es que no tengan captación, o que tenga captación grado 1 o 2, en algunos casos puede haber 2-3. Con lo cual, para que esta medicina nuclear sea 100% específico de que es una amiloidosis por transtirretina, tenemos que excluir ese estudio en sangre que pedimos, que lo repito, cadenas livianas, inmunofijación en sangre y orina. Si eso da negativo, indudablemente tenemos una captación grado 2-3 con un cuadro clínico que fue sugestivo a amiloidosis, tenemos el diagnóstico de una amiloidosis por transtirretina, y uno, para diferenciar si esta es la forma salvaje o hereditaria, vamos a tener que hacer el estudio genético. En algunos casos que uno está estudiando al paciente por una miocardiopatía hipertrófica y el cuadro no es tan florido, uno puede, en forma intermedia, a veces complementar, como hacemos habitualmente en el estudio de la miocardiopatía, con una resonancia cardíaca, y la resonancia a veces tiene ciertos patrones en el realce tardío que nos van a inferir que la probable etiología puede ser infiltrativa y que puede ser amiloidosis. Entonces de ahí uno puede hacer después un estudio de medicina nuclear para confirmarlo. Pero repito, realmente si el cuadro clínico y el eco son bastante patognomónicos, tienen cierta característica clínica, uno puede saltarse la resonancia y directamente a la medicina nuclear, que hoy, junto con el laboratorio que yo les mencioné, nos permite, con una especificidad prácticamente del 100%, hablar de una miocardiopatía infiltrativa por transtirretina. Sí, absolutamente de acuerdo. Antes de pasar a la segunda parte que habías preguntado, Adri, me gustaría recalcar lo que dijo Carlos. Obviamente uno tiene la sospecha de amiloidosis en consultorio y tener presente las dos formas, la amiloidosis AL y la TTR, y el eje para el diagnóstico son los dos estudios que dijo Carlos, y los demás estudios nos ayudan a confirmar la sospecha, que no es menor para cuando estamos en consultorio. Y lo que sí aclarar ya de la práctica es que lo que se tiene que pedir es, en el dosaje de cadenas livianas, es cadenas livianas libres en plasma, que muchas veces no se autoriza, desafortunadamente las coberturas es difícil, pero bueno, hay que hacer el pedido de esa manera, porque a veces los laboratorios hacen dosaje de cadenas livianas totales,
y eso no ayuda. Lo que tiene que pedirse es dosaje de cadenas livianas libres en plasma con la relación. Y respecto a la segunda parte que preguntaba Adri de inicio del tratamiento para los pacientes, va a depender un poco de el fenotipo que tenga el paciente. El paciente puede ser, en el espectro de la historia natural de la enfermedad, un portador asintomático, o ya tener manifestaciones propias de su mutación. Y cada mutación, que hay un montón de mutaciones que pueden llevar a la amiloidosis por TTR, va a depender del fenotipo que va a tener el paciente. Y tenemos un espectro que va desde un polo que es más bien fenotipo neurológico a un polo que es fenotipo cardiológico, y en el medio fenotipos mixtos. Entonces, la verdad es que lo que va a determinar el tratamiento va a depender un poco de la mutación de base y el fenotipo, porque si el paciente tiene un fenotipo neurológico que tiene va a depender del estadio en el que está el paciente para ver qué tipo de terapias puede recibir. No es lo mismo un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, que se hace según la movilidad que tiene el paciente con las escalas de neurología. Entonces puede recibir ciertos tratamientos en el estadio 1 y 2, o otros en el 1, perdón, y en el 2 y 3 son otro tipo diferente de tratamientos. Ahora, cuando vamos al polo cardiológico, la verdad es que se unifican las cosas y los tratamientos son siempre lo mismo. No sé si ya quieren pasar a tratamiento que hablemos, o si tienen alguna preguntita más. Bueno, perfecto. No, agregar, Adrián, un poco la utilidad fundamentalmente cuando uno ve que uno hizo el diagnóstico de una amiloidosis por TTR y uno confirmó que es hereditaria. A veces la sintomatología periférica no es tan florida, y un poco a veces la utilidad de pedir el test de cuantificación sensorial, que realmente es un test muy sensible para ver el compromiso polineuropático periférico, y realmente nos ayuda mucho después a la hora de, con los financiadores, poder lograr la aprobación de las medicaciones, ¿no? O sea, uno ve un compromiso cardíaco, si uno puede corroborar con este test de cuantificación sensorial de compromiso periférico, ya tiene dos datos importantes para ver un compromiso prácticamente sistémico, lo que implica empezar con un tratamiento, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahora entonces podemos profundizar un poquito más lo que tiene que ver con tratamiento. Y bueno, quería pedirle entonces a Carlos y Alejandro que nos digan en qué consiste, por un lado, el tratamiento de soporte para la amiloidosis hereditaria, y cómo encaramos el tratamiento específico o con terapias dirigidas en la amiloidosis hereditaria. Bueno, en lo que se refiere al tratamiento de soporte, yo creo que es importante remarcar que, si bien, como dijimos anteriormente, es una población con miocardiopatía restrictiva, que habitualmente tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, uno habitualmente tiende a dar la medicación habitual que da una miocardiopatía dilatada. Yo creo que tiene que quedar en claro que estos pacientes tienen también una alteración autonómica, se hipotensan y en general no toleran los vasodilatadores. Por eso bien explicaba Alejandro que muchas veces son pacientes que eran hipertensos y uno le empieza a retirar medicación. No toleran los betabloqueantes porque, al tener un músculo hipertrófico, el gasto cardíaco depende fundamentalmente, y el aumento del volumen minuto, del aumento de la frecuencia cardíaca, porque tiene una restricción en aumentar el volumen sistólico. La digoxina, realmente, si el paciente tiene fibrilación auricular, tiene cierto efecto de toxicidad sobre un músculo que está infiltrado con amiloide, con lo cual tiene cierta contraindicación relativa. Estas son ciertas cuestiones de soporte. Indudablemente, la mejoría sintomática uno la va a hacer con diuréticos, fundamentalmente diuréticos de Lassa, y a veces agregando espironolactona o eplerenona para evitar la pérdida importante de potasio. Le vamos a generar, como la mayoría de las miocardiopatías restrictivas, una cierta restricción en el aporte de sodio y en el aporte de líquido también. Yo creo que esta es una población en general, si toman demasiado líquido, también lleva a que tengan sobrecarga, más si esto se acompaña de una dieta que no es asódica. Entonces, estas son medidas generales que nos van a ayudar fundamentalmente a que el paciente tenga una buena calidad de vida y que no van a alterar la progresión de la enfermedad, pero por lo menos sacarlos de la congestión,
y que el paciente no esté con cuadros de hipotensión importantes. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es retirar medicación que realmente no tiene ningún beneficio, dar diurético. Y la otra cuestión importante, como medida de soporte, estos pacientes tienen en esta alteración miocárdica ciertas alteraciones de la conducción que son frecuentes, con lo cual estos pacientes a veces son bradicárdicos, tienen bloqueo, se fibrilan frecuentemente, y hay que también tener un umbral muy bajo para comenzar la anticoagulación. Por eso muchas veces, y hay algunos grupos que aconsejan a esta población entre 6 a 12 meses hacerle holter de control, no solo para pesquisar alteraciones en la conducción que impliquen después la colocación de un marcapasos, sino también para pesquisar fibrilaciones auriculares asintomáticas y así iniciar precozmente la anticoagulación. Sí, la verdad que lo que dice Carlos es lo que al paciente más le va a cambiar la calidad de vida rápido, es el tratamiento de soporte o sostén de lo que es la insuficiencia cardíaca. En ese aspecto, por ahí lo que sí me gustaría aclarar que me ha servido mucho es tener en cuenta, pues son pacientes que hacen mucha congestión, desafortunadamente, mucha insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, tener en cuenta que el bloqueo secuencial tubular renal es de utilidad en estos pacientes para tratar de mantener el peso seco. Y después, pasando a lo que es ya el tratamiento específico de la enfermedad, tenemos que, para lo que es la amiloidosis TTR hereditaria, tenemos que pensar en todo lo que es el camino de la proteína en sí. Arranca su síntesis hepática, su circulación en plasma como tetrámero, que va recambiando sus moléculas, desagregándose y agregándose, y su depósito en los órganos después del mal plegamiento y de que los monómeros y dímeros forman las fibrillas de amiloide, como bien explicaba Carlos al principio. Entonces, es en todo ese viaje de la proteína es donde nosotros podemos dar intervención y dar un tipo de tratamiento específico. Lo que se hace clásicamente lo que es la amiloidosis TTR hereditaria es, por ejemplo, para lo que es bajar la producción, bloquear la síntesis hepática. Se empezó con lo que era el trasplante hepático. Hoy en día el trasplante hepático se mantiene para los hereditarios que tienen mayormente pacientes jóvenes, es decir, inicios tempranos de la enfermedad, que son VAL50-MET, que son los que mejor sobrevida tienen y mejor respuesta al tratamiento tienen. Hoy en día se está avanzando con lo que son la silenciación del gen, silenciar la expresión, la transcripción de la proteína en sí para bajar radicalmente los niveles plasmáticos circulantes. En ese sentido tenemos dos moléculas, que son el inotersen y el patisiran, que lo que hacen es bloquear a nivel nuclear el inotersen y a nivel celular el patisiran, la producción de la proteína, y con eso lograr el beneficio de bajar los niveles circulantes. Y después tenemos para el tratamiento del bloqueo y la estabilización de la molécula en su viaje plasmático, tenemos dos agentes, que es el diflunisal, que en nuestro medio no está disponible, que es un AINE, y el tafamidis, que lo que hace es unirse al sitio de acción y lograr la estabilidad del tetrámero. Después hay algunas moléculas que se utilizan para lo que es la remoción de lo que ya está depositado, digamos, pero no hay nada que haya demostrado utilidad para tener en cuenta en ese aspecto. Hoy en día está más centrado en el resto del viaje. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Les quería pedir tanto a Carlos como a Alejandro una breve reflexión final a modo de cierre. No, yo como reflexión y un poco terminando con la parte de tratamiento, yo creo que es una enfermedad que realmente su prevalencia viene en aumento gracias a que toda la comunidad científica, médica, cardiológica ha aprendido a pesquisarla precozmente y por lo menos en etapas más avanzadas de lo que se hacía anteriormente. Hoy tenemos recursos terapéuticos, como bien mencionaba Alejandro, para tratar de cambiar la evolución de la enfermedad, y probablemente yo creo que como muchas enfermedades, como los pacientes con insuficiencia cardíaca, con hipertensión pulmonar, probablemente a futuro tengamos que utilizar varias líneas de tratamiento
para tratar de contener y evitar la progresión, o sea, actuar tanto en la síntesis, disminuir los síntomas, disminuir un poco, mejorar la estabilidad de este tetrámero, aumentar un poco la gradación a nivel miocárdico. Yo creo que a futuro ya hay varias líneas de investigación que nos van a marcar un poco realmente si el tratamiento individual de cada una y en conjunto permite mejorar la progresión de esta enfermedad, que en general tiende a ser progresiva más allá de todo lo que podamos hacer hasta el momento, ¿no? Sí, absolutamente. Me parece que lo más importante es tenerla en mente, tener en mente la entidad, porque los pacientes están ahí. La prevalencia no es que aumenta, lo que hacemos es lo que dijo Carlos, diagnosticarlo mejor, así que los pacientes están, tenemos que aprender a encontrarlos, tener en mente los dos pilares de los métodos diagnósticos y sí estar atentos a futuro para todo el arsenal de terapéutica en todos los posibles sitios de acción de tratamiento específico que se puede brindar y que se están desarrollando para este tipo de pacientes. Bueno, lamentablemente tenemos que finalizar este living con expertos sobre amiloidosis hereditaria. Creo que hemos aprendido mucho de Carlos y Alejandro, que son expertos en el tema. Muchas gracias a todos los que participaron en este webinar y nuevamente agradecemos muy especialmente a la Federación Argentina de Cardiología y a PTC Therapeutics por brindarnos su colaboración. Muchas gracias.